Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Hemos llegado al día D para los mercados. Es 6 de septiembre, es viernes y hoy, a la hora de comer aquí en suelo peninsular, vamos a conocer lo que sin lugar a dudas la gran cita con los mercados es el informe de empleo de Estados Unidos, un informe que el mercado espera con atención después de lo que ha sido la debilidad de los datos manufactureros en Estados Unidos después de haber visto el peor dato de vacantes en varios meses y después de haber escuchado, tras haber temblado el cataclismo de los mercados del 5 de agosto, a Jerome Powell decir que no va a dejar que caiga el mercado laboral. Pero la desaceleración es clara, es fehaciente en la primera economía del mundo y el mercado ha estado cotizando. Se lo hemos estado contando, esos temores de una posible recesión. Powell promete recortes, crecen las apuestas de que el próximo 18 de septiembre, reunión de la Reserva Federal, habrá recorte de tipos de interés, relajación de política monetaria, pero crecen las apuestas de que podría llegar incluso a los 50 puntos básicos. El análisis, el temor de los mercados no es si realmente consigue esquivar esa caída del mercado laboral, sino ese endurecimiento, esa caída brusca, si no sería la respuesta a una situación en la que habría vuelto a llegar tarde el Banco Central de Estados Unidos y ese hard landing que estaba olvidado, ese temor a un aterrizaje forzoso, una recesión, estaría más cerca. Los mercados ahora mismo están cotizando contenidos después de haber visto una jornada mixta en la última sesión en la que sin lugar a dudas los mercados, los operadores están aguardando a la cita de esta tarde, 2:30 de la tarde, con el dato clave de los mercados, el dato que van a estar cotizando los índices bursátiles y que por supuesto Europa hay que prever que se mantenga contenida precisamente a la espera de que Wall Street abra y responda a ese dato. Todo esto, por cierto, con permiso de otros datos relevantes que vamos a conocer aquí en suelo de la eurozona. Hoy toca PIB de la eurozona después de haber conocido a lo largo de la semana esos PMIs, esos indicadores adelantados que han constatado la debilidad del sector manufacturero y el salvamento, aunque con menos fuerza de ese PMI de servicios. Una eurozona que camina en escenario más cerca del estancamiento, con crecimientos tenues y que además está temiendo también esa desaceleración y lo que puede ser la preocupación por todo lo que puede estar por venir. Son sin lugar a dudas los mercados. Powell, su análisis y su respuesta del 18 de septiembre, quienes ahora mismo copan el protagonismo del mercado, y hoy, por cierto, en ese dato de empleo se espera, tras el susto de agosto, subía el desempleo al 4,3%, se espera una reducción de 2 décimas al 4,1%. Un dato clave, dato que sin lugar a dudas hoy se convierte en el verdadero epicentro informativo, pero por supuesto compartiendo el protagonismo de todo lo que va escribiendo la crónica de la mañana. Y de ultimísima hora llega directamente lo que no dejan de ser los trabajos continuados de Estados Unidos, con la mirada puesta en China, con la mirada puesta en impedir que llegue a la máxima tecnología, en esa lucha mirando al horizonte de medio-largo plazo de esa rivalidad entre la primera y segunda economía del mundo, tratando de evitar un sorpaso, tratando de evitar ese acceso del gobierno de Pekín a esa máxima tecnología. Y esta mañana despertamos precisamente con esos nuevos controles de exportación de chips a China. Es precisamente lo último con lo que amanecemos en un momento en que la mirada está puesta precisamente en ese placaje que lleva a cabo Estados Unidos para evitar precisamente que tengan acceso a esa tecnología crítica, incluida la computación cuántica, productos de semiconductores, mientras China está avanzando en esa industria de chips. El Departamento de Comercio de Estados Unidos acaba de publicarlos. Son limitaciones, impedimentos para que esa tecnología estadounidense no llegue a China y que alcanza computadoras y componentes cuánticos o herramienta avanzada para la fabricación de esos propios chips y también algunos componentes y, por supuesto, software relacionados con metales y aleaciones de metales, así como esos chips de máxima tecnología. Noticia que llega además apenas días después de que Financial Times informase de cómo el alcance de China al máximo desarrollo de la IA está chocando con ese software de Huawei que está no
está consiguiendo los resultados, tiene obstáculos y no está alcanzando ese nivel de desarrollo. Pendientes, por tanto, de la política, de la rivalidad de las dos grandes economías del mundo, con, por supuesto, el resto de las grandes cuestiones que despiertan la atención del mercado y que nos hacen mirar también a la arena de la geopolítica. Oriente Medio ahora mismo de nuevo está en el punto de mira y sobre todo en el punto de observación de Estados Unidos. Blinken acaba de hablar y además el ejército de Estados Unidos acaba de confirmar a Financial Times que se está preparando para lo peor, para una escalada del conflicto regional, para una escalada que vaya más allá de la frontera de Gaza, de ese conflicto que arrancaba tras los ataques sorpresivos del 7 de octubre y que enfrentaban a Israel y a Hamás y que ahora, según el ejército de Estados Unidos, podría rebasar la frontera. ¿Y cuál sería esa guinda que hiciera desbordarse el vaso? Sería el fin, el estancamiento de las conversaciones entre Hamás, el movimiento de resistencia islamista, e Israel. El propio Netanyahu, el primer ministro israelí, decía ayer que el acuerdo no está cerca y precisamente ahora mismo lo que Estados Unidos está diciendo es que trabaja para evitar una escalada del conflicto, pero que por supuesto se prepara para ese escenario de escalada, y es ahí donde además crece la preocupación por todo lo que podría desencadenar, por todos los actores de la zona y por supuesto con la mirada puesta en Irán. Clave, por tanto, lo que pueda pasar. Mientras tanto, hemos escuchado a Anthony Blinken decir cómo Estados Unidos va a presentar en los próximos días un plan para Gaza. Lo acaba de decir, son las declaraciones de última hora del más alto representante de la diplomacia estadounidense, y que acaba de decir precisamente eso, que en los próximos días, hace unos meses Biden presentaba una propuesta de alto el fuego, y ahora lo que dice Blinken es que Estados Unidos va a presentar su propuesta para Gaza en los próximos días, señalando que tampoco es que haya tantos puntos de divergencia entre las posturas de Hamás y de Israel, y que sobre ello van a trabajar de nuevo la mirada en el cruce de las fronteras, los intercambios de rehenes y de los prisioneros que aún no están resueltos. Y con permiso de Oriente Medio, donde, por cierto, importante lo que pueda pasar, importante sobre todo si entra en juego Irán, después de que la OPEP Plus haya extendido y haya pospuesto su objetivo de elevar la producción de crudo, y eso ha estado cotizando en el mercado del petróleo. Importante la geopolítica. Recuerden, llegábamos al verano con las tensiones de las elecciones europeas, lanzaban sorpresas sobre Francia, se convocaban elecciones anticipadas y Emmanuel Macron se veía con resultado que le sorprendía. Crecimiento de la extrema derecha, cordón sanitario para que no llegase al poder, y finalmente en esas elecciones anticipadas un resultado que solo contempla un gobierno de coalición importante, con muchas voces, con muchos enfrentamientos, y faltaba un primer ministro. Después de 2 meses de intensa búsqueda, de buscar un candidato que pudiera complacer a todas las partes, pues lo que ha presentado Macron ha sido conocido para Europa. El excomisario, 2 veces ministro de Francia, Michel Barnier, negociador del Brexit, nuevo primer ministro de Francia. Es conservador y va a tener que lidiar, que sacar el presupuesto del año que viene, ni más ni menos que con socialistas, con verdes, con esa extrema izquierda y con esa Francia insumisa que está muy descontenta por lo que ha sido la gestión y el nombramiento de Emmanuel Macron, que finalmente era el único que tenía la potestad para ese nombramiento. Y por supuesto, de lo que ha sido esa resaca electoral que acaba de saldarse con un nuevo primer ministro que dice que va a trabajar buscando el consenso, lo que va a pasar en Estados Unidos. Siguen en campaña, 5 de noviembre elecciones, y en las últimas horas lo destacado ha sido las declaraciones, el acercamiento, la confirmación de que Donald Trump, de que el candidato republicano que busca la vuelta a la Casa Blanca, va a contar con Elon Musk, con el magnate multimillonario, para una comisión de eficiencia gubernamental. Es el mensaje que ha puesto sobre la mesa Donald Trump. Asegura que Elon Musk lo aceptaría, y todo esto, por supuesto,
en una maraña de geopolítica en la que, por supuesto, desde Estados Unidos, en las últimas horas de este jueves, hemos escuchado a responsables de la seguridad nacional, a John Kirby, referirse al propio Putin, referirse a la propia Rusia para decir que deje de interferir en las elecciones de Estados Unidos, que deje de pronunciarse después de haberse reído de esas voces que decían que apoyaría a la candidata demócrata Kamala Harris, y pedirle que, por favor, que Rusia, que Putin, que se abstenga de interferir en las elecciones estadounidenses tan solas después de que lo que ha hecho la justicia estadounidense es vetar páginas web, es mirar a varios empleados del canal ruso RT por hablar de un plan programado por Moscú para interferir en las elecciones de Estados Unidos. El calendario electoral se acerca, los mercados pendientes de la geopolítica, pero sin lugar a dudas, lo más inminente hoy llega con el dato, con el informe de empleo de Estados Unidos. Powell lo va a mirar, lo va a leer, porque la FED tiene dos mandatos: estabilidad de precios, es decir, ese control de la inflación, y por supuesto ese doble mandato que le mira la máxima creación de empleo. Y la mirada, el miedo sobrevuela sobre ese mercado de trabajo. Trece minutos pasan de las 7 de la mañana y, como les contamos, la mirada a los mercados van a estar puestos en ese informe de empleo, en el informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Pero a esta hora, la última hora, nos llega por parte de noticias que centran la actualidad de la geopolítica, del panorama internacional. Estados Unidos se prepara ahora mismo para lo que podría ser el escenario más temido en Oriente Medio, el de la escalada del conflicto. El ejército estadounidense trabaja y ultima preparativos de cara a un posible colapso de las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás, en medio de temores de que su ruptura puede desencadenar un conflicto más allá de la Franja de Gaza. El general Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, ha dicho a Financial Times que trabajan en el posible impacto que tendría finalmente el fin de esas conversaciones, declaraciones que ha realizado durante un viaje a una reunión del Grupo de Contacto de Ucrania en Alemania. Y Brown ha señalado que está sopesando cómo responderían los actores regionales al fracaso de las conversaciones y si aumenta algún tipo de actividad, lo que potencialmente, dice, podría conducir a un camino de error de cálculo y desembocar en una expansión del conflicto. Asegura que desde Estados Unidos el ejército está centrado en dos objetivos: evitar la expansión del conflicto, pero también proteger a las fuerzas estadounidenses. Mirando precisamente al conflicto en Oriente Medio, clave lo que va a ser el próximo paso que va a dar Estados Unidos. Hace apenas unos meses el presidente de Estados Unidos presentaba
un plan para llevar a cabo un alto el fuego que no ha conseguido cerrar el acuerdo entre ambas partes, y a esta hora el secretario de Estado norteamericano, el jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, ha dicho que Estados Unidos va a presentar su propuesta sobre Gaza en los próximos días. Dice Blinken que Israel y Hamás están de acuerdo en la mayoría de los temas, que no hay tantas cuestiones hundidas en la problemática, y eso sí, van a seguir trabajando en lo vital en torno al cruce de fronteras, los intercambios de rehenes y prisioneros que aún no se han resuelto. La mirada puesta, por tanto, en lo que es su emplazamiento. En los próximos días, Estados Unidos va a presentar una nueva propuesta para Gaza. Y aquí en suelo europeo, clave lo que ha pasado en Francia. Por fin el jefe del Elíseo, Emmanuel Macron, ha logrado designar a un jefe del Ejecutivo. El presidente Gaulle ha designado a Michel Barnier, ex ministro de Francia, ex negociador, ex comisario europeo negociador del Brexit, como nuevo primer ministro, tras 2 meses intensos de negociaciones tras el resultado de las elecciones anticipadas. Era Macron el único con la potestad para su designación, pero trataba de consensuar un nombramiento, dado el difícil escenario de gobierno que se abre a partir de ahora. Sin embargo, el nombramiento de Michel Barnier ha despertado críticas, sobre todo de quienes van a ser esos compañeros de gobierno, socialistas, verdes o la extrema izquierda de la Francia y sumisa, todos ellos que trataron de unirse y marcar ese cordón sanitario para evitar la victoria y un gobierno de la extrema derecha en Francia. El conservador Michel Barnier, europeísta, ha asegurado que entre sus prioridades va a estar el mercado laboral, el empleo, y apunta que defenderán sus intereses en Europa. Macron confía en que contribuya a dar estabilidad al país. En página internacional, la administración Biden está implementando nuevos controles de exportación sobre tecnologías críticas, incluida la computación cuántica y semiconductores, a medida que China avanza en esa industria. Las reglas que acaba de publicar el Departamento de Comercio estadounidense alcanzan desde computadoras, como decíamos, y componentes cuánticos, como también herramientas avanzadas para la fabricación de chips, algunos componentes y software relacionado con metales y aleaciones de metales, como chips de alto ancho de banda, un componente crítico para las aplicaciones de la inteligencia artificial. El departamento ha citado razones de seguridad nacional y política exterior para adoptar esta medida y ha señalado que era ese producto precisamente el de extensas discusiones con socios internacionales. Y más cuestiones, porque a esta hora también nos hacemos eco de noticias de última hora que publica la prensa internacional a esta hora y que escribe como gran protagonista al primer ministro húngaro Viktor Orbán, una de las voces más díscolas de la Unión Europea. Viktor Orbán se dispone, según Financial Times, a romper lo que han sido sus promesas de consolidación presupuestaria para llevar a cabo importantes gastos justo en lo que es la cuenta atrás antes de lo que se celebran unos comicios difíciles del país, la elección más difícil de su mandato de más de una década, según las fuentes, algo que está haciendo que la divisa húngara esté borrando las ganancias frente al euro. El cambio de esa política presupuestaria podría producirse después de las elecciones de Estados Unidos del mes de noviembre y de las revisiones de la calificación crediticia de la salud fiscal del país programadas para finales de año, precisamente según esas fuentes citadas por el diario británico, porque es más conveniente para lo que es la imagen y la forma de gobernanza del gobierno de Budapest. Hungría tiene una calificación de grado de inversión o cerca de ella y es precisamente esa cita con las agencias de rating lo que va a retrasar esos cambios. El gobierno, como decimos, de Viktor Orbán se prepara para 1 año y medio de defender su política, de llevar a cabo gastos importantes de cara a las elecciones de 2026. Espera, por tanto, un excesivo nivel de gasto, objetivos de déficit rebasados y, por lo tanto, el incumplimiento a lo que ha prometido hasta ahora el gobierno de Orbán.
Y precisamente en las últimas horas hemos escuchado hablar de cifras presupuestarias al presidente argentino, a Milei, sobre todo en ese nivel, en ese encuentro que está llevando, en esa conferencia de Madrid, en la que ha expuesto, decía, las bases del déficit cero, para terminar con lo que ha vuelto a calificar como ese cáncer que es el déficit que ha asumido Argentina en la pobreza. Vamos a escuchar a Milei. Próximamente estaré yendo al Congreso de la Nación Argentina a exponer lo que son las bases del déficit cero para terminar de una vez con con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a la Argentina en la pobreza. Y por supuesto, en la parte más económico y bursátil de esta hora, importante la mirada puesta sobre los futuros del mercado americano. Cotizan con caídas del 0,18%, los futuros del S&P, pero las caídas son más importantes en los futuros del Nasdaq, del 0,50%, y todo esto tras una jornada en la que los principales índices neoyorquinos han cerrado con signo mixto y en un momento en el que, por supuesto, todas las miradas giran en lo que va a ser la publicación del informe de empleo de Estados Unidos y en un momento en el que los mercados se contienen a la espera de cuál sea el dato y si finalmente se consigue suavizar el dato de desempleo en 2 décimas tal y como se está esperando. El mercado muy pendiente de lo que va a ser el gran catalizador porque puede ser determinante a la hora de decidir el alcance de la cuantía del recorte de tipos que presumiblemente, y tal y como ha avanzado Jerome Powell, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, llevará a cabo el próximo 18 de septiembre. Importante la mirada puesta, por tanto, en ese dato que va a ser clave en la jornada de hoy, que de momento el mercado, el neoyorquino, en futuros espera con caídas. Y John Paulson ha advertido sobre el excesivo nivel restrictivo de los tipos de interés y lanza su apuesta en política monetaria. Cree que para finales del próximo año, de 2025, su mejor escenario de estimación sería en torno al 3% e incluso del 2,5% para los tipos de los fondos federales. Cree que la Reserva Federal ha esperado demasiado tiempo para recortar los tipos y espera que el Banco Central las baje en los próximos meses. Paulson, conocido por hacer esa apuesta masiva contra los bonos hipotecarios antes de la crisis de 2008, ha estado entre los mencionados como posible secretario del Tesoro si Donald Trump gana la presidencia. Y protagonista con nombre propio en las últimas horas, Broadcom, que ha presentado resultados del tercer trimestre, superaba expectativas en ingresos y en ganancias, aunque en After Hours caía hasta un 6% por perspectivas de ventas. Broadcom ha anunciado que venderá 12.000 millones de dólares en piezas de inteligencia artificial y chips personalizados este año. Ha publicado ese escenario en un momento en el que las expectativas de ventas no alcanza lo estimado por el mercado y esa decepción se ha sentido en la cotización de la compañía en ese mercado de las operaciones extendidas, ese mercado After Hours, y refleja la decepción que han sentido los inversores también hace unos días cuando las previsiones de ingresos de Nvidia no alcanzaban las expectativas. Broadcom ha subido un 75% en el último año debido a que los inversores comenzaban a apreciar que la empresa produce piezas que son necesarias y pueden usarse para la creación de infraestructura clave para la inteligencia artificial. Es importante, por supuesto, vigilar en este escenario lo que está pasando en el mercado del petróleo. La OPEP Plus ha retrasado los planes de aumentar la producción en un total programado de 180.000 barriles por día en octubre, como parte de ese programa para devolver gradualmente al mercado 2,2 millones de barriles diarios en los meses próximos. El aumento de esa producción se retrasa ahora en 2 meses, según fuentes de la OPEP Plus, uno de los principales cárteles de producción de crudo del mundo, con sus socios, entre los que se incluye Rusia. Según las fuentes citadas por la CNBC, el recorte que se implementó durante el segundo y tercer trimestre debía expirar a finales de mes. Fue realizado por Argelia, Irak, Kazajistán, Kuwait, Omán, Rusia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos como una reducción voluntaria.
Y más cosas importantes de cara a los próximos meses y de cara a los mercados, los próximos movimientos y la mirada que ha echado el candidato republicano Donald Trump al jefe, al fundador de quien es, sin lugar a dudas, uno de los magnates multimillonarios del mercado y jefe de Tesla. Donald Trump habla de sus planes de si llega a la Casa Blanca y dice que si gana va a crear una comisión de eficiencia gubernamental que la encabezará Elon Musk. Lo ha dicho durante su discurso en la que ha expuesto su visión económica del país en las últimas horas. En el Club Económico de Nueva York, el expresidente ha prometido reducir el tipo de impuestos corporativos para las compañías que fabriquen en el país, en suelo americano, y establecer zonas de bajos impuestos en territorio federal donde se alentaría a las compañías, dice, de construcción a construir nuevas viviendas y comenzar un fondo de riqueza soberana. Sus declaraciones, sin embargo, sobre Elon Musk son las que han centrado todo el interés. Vamos a escucharle. Elon Musk, who has given me his complete and total endorsement. That's nice. He's a smart guy. He knows what he's doing. He knows what he's doing. It's very, very much appreciated. I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. We need to do it. Can't go on the way we are now. Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. Be interesting. If he has the time, that'll be a good one to do it, but he's agreed to do it. Y sin lugar a dudas, en las últimas horas, importante también, el entorno del presidente de Estados Unidos, porque Hunter Biden, su hijo, se ha declarado culpable de los 9 cargos de su caso penal fiscal en el Tribunal Federal de Los Ángeles, horas después de que comenzase la selección del jurado para el juicio del hijo del presidente Biden. La declaración se producía después de que los fiscales se opusieran a la oferta sorpresa de Hunter Biden de presentar una declaración especial conocida como Declaración Alford, que le hubiera permitido mantener que creía en su inocencia, pero admitir que los fiscales tenían pruebas suficientes para condenarlo en el juicio. Finalmente, la declaración que Biden terminó haciendo al juez es una declaración abierta, sin acuerdo con los fiscales, que podría haber incluido una reducción en el número de cargos penales que enfrentaba y un acuerdo sobre los términos probables de la sentencia. Biden, de 54 años, está acusado de 3 delitos graves y 6 menores relacionados con no pagar al menos $1,5 millones en impuestos federales entre 2016 y 2019. Y aquí, en el mercado en España, importante en las últimas horas, se lo estamos contando. Desde primerísima hora que se conocía la noticia, el Banco Central Europeo ha dado luz verde, ha concedido al BBVA la aprobación en su OPA hostil sobre Sabadell, aunque aún tiene que enfrentarse a nuevos obstáculos. De hecho, en los próximos 20 días tendrá que pronunciarse la CNMV, el regulador, sobre esta operación, sobre la que el Sabadell asegura e insiste que sigue siendo perjudicial. La entidad de Torres Vila ha recibido la notificación de no oposición del BCE, que solo debía evaluar las implicaciones de solvencia de la OPA propuesta. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.